La historia de YPF empezó en 1922, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen la creó y puso al general Enrique Mosconi como su director. Fue la primera empresa de petróleo estatal del mundo y su objetivo era que Argentina pudiera sacar, refinar y vender su propio combustible sin depender de empresas extranjeras. Su origen se relaciona con el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, lo que mostró que el país tenía recursos propios para explotar. Muy pronto, YPF comenzó a crecer. En 1923 abrió la Destilería de La Plata, que sirvió para producir nafta y otros derivados que abastecían a todo el país. Con el tiempo, la empresa se expandió a distintas provincias como Neuquén, Mendoza, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, donde abrió más yacimientos. Además, desarrolló una amplia red de estaciones de servicio que se fueron instalando en distintas ciudades y pueblos, haciendo que la gente pudiera cargar combustible en todo el territorio. Durante el gobierno de Perón, la empresa tuvo aún más importancia, porque era vista como símbolo de soberanía. Para las décadas de 1960 y 1970, YPF ya era la empresa de energía más grande del país y un orgullo nacional. Un recurso natural no renovable energético es un recurso que se utiliza para generar energía y que no se regenera en un corto plazo, por lo que puede agotarse. Los principales en Argentina son el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. En Argentina, la explotación de estos recursos se hace de distintas formas. El petróleo y el gas se extraen con perforaciones convencionales y no convencionales, el carbón se extrae en minas, como en Río Turbio, Santa Cruz, y el uranio se obtiene mediante minería para uso nuclear. Luego se procesan y se destinan a la producción de combustibles, electricidad e industria. La historia de la explotación energética en Argentina empezó a principios del siglo XX, con el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907. Esto impulsó la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 1922, que es la primera empresa estatal petrolera del mundo. Durante el siglo XX, la explotación se expandió por todo el país y se volvió clave para el desarrollo económico. En los años 90 se privatizaron muchos recursos energéticos, pero en 2012 el Estado recuperó el control mayoritario de YPF. Actualmente, Argentina apuesta a Vaca Muerta, Neuquén, una de las reservas de gas y petróleo no convencional más grandes del mundo, como motor energético y exportador. El descubrimiento del petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia marcó un antes y un después en la historia de esta ciudad del sur del Chubut y en la economía argentina. Hasta ese momento, Comodoro era apenas un pequeño poblado costero con funciones limitadas, vinculado más a la ganadería ovina y al puerto. Con el hallazgo del yacimiento, la zona se transformó en un polo de desarrollo económico y poblacional de extracción de petróleo, atrajo inversiones estatales. Especialmente con la creación de YPF en 1922, que organizó y expandió la producción, la cercanía de los yacimientos al mar facilitó el transporte y convirtió a Comodoro en un nodo estratégico con el puerto petrolero. Se instalaron refinerías, talleres, depósitos y luego redes de distribución de combustibles. La actividad petrolera generó una fuerte migración interna y externa. La población creció rápidamente alrededor de los campamentos petroleros y el puerto. Se consolidaron varios obreros, servicios urbanos y actividades económicas ligadas al sector petrolero. Comodoro Rivadavia pasó a ser un pueblo costero menor a convertirse en la capital del petróleo de la Argentina, un centro urbano cuyo clave crecimiento demográfico y económico estuvo directamente ligado a la explotación de hidrocarburos. El proceso del petróleo comienza con la exploración, donde se buscan yacimientos, y continúa con la extracción mediante pozos en tierra o en el mar. El petróleo crudo que se obtiene no puede usarse directamente, por eso se transporta en barcos, camiones o ductos hasta las refinerías. Allí se lo somete a distintos tratamientos que permiten separar y transformar el crudo en productos útiles como nafta, gasoil, gas para uso doméstico, lubricantes, plásticos y asfaltos. Finalmente, esos derivados se distribuyen a estaciones de servicio, industrias y hogares para ser usados en la vida diaria. Una vez que se localiza el petróleo o el gas en estas cuencas, se perforan pozos y se extraen los hidrocarburos del subsuelo. Después, esos recursos se transportan por oleoductos y gasoductos hasta las refinerías o plantas de procesamiento.
donde se transforman en combustible como nafta, gasoil o gas natural, que después usamos en los autos, las casas o la industria. La explotación no es solo técnica, también es económica. Genera miles de empleos directos e indirectos, extrae inversiones nacionales y extranjeras y aporta gran parte de los ingresos del país, tanto por consumo interno como por exportación. Eso sí, también plantea debates sobre el impacto ambiental y la necesidad de buscar alternativas más sustentables a futuro.